Variante Kraken sigue avanzando a través de Europa. En una reciente publicación de este 13 de enero 2023, Portugal se sumaría a la lista de los países en Europa y en el mundo que registrarían la llegada de la variante Kraken. ¿Qué dicen los expertos en relación a cuál será el impacto de esta variante en Portugal? En este video compartiremos los hallazgos de la publicación y sobre todo daremos recomendaciones importantes a tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre variante Kraken en Portugal. Un punto a considerar es que la situación que va dándose poco a poco en el 2023 es que el mundo enfrentaría nuevas olas de contagio. Sobre todo los tres focos importantes que nosotros debemos estar siguiendo estarían en Estados Unidos con el avance de la variante Kraken, conocida como XBB 1.5, la situación de China con las variantes de BA5 como serían BF.7.14 y BA5.248, que seguirían avanzando y causando una ola de contagios que se extenderían hasta marzo de 2023, y lamentablemente la situación de Japón, que en los últimos días sobre todo que para lo que es la semana de enero 2023 habría presentado récord de contagios en número de hospitalizaciones y sobre todo en número de mortalidad. Ante ello, la variante Kraken sigue avanzando y ya expertos en Europa habían indicado que será la variante dominante en los próximos 2 meses. Y esta variante ya estaría avanzando en diferentes países. En una publicación de este 13 de enero 2023, científicos en Portugal habrían confirmado que la variante Kraken se encontraría en el territorio. La variante Kraken, conocida como XBB 1.5, estaría avanzando a través de Europa y los científicos se mantienen alerta ante esta subvariante del SARS-CoV-2, dado que podría ser la variante dominante en los siguientes 2 meses. El mundo habría bajado la guardia a COVID-19 y la última forma del virus que estaría por dominar sería la variante Kraken, conocida como XBB 1.5. Una situación que según algunos expertos habrían descrito de que esta variante tendría la capacidad no solo de ser más contagiosa, sino también de ser una variante que evada la respuesta inmunitaria. En recientes trabajos de investigación se habría revelado que los tratamientos actuales para COVID-19, como es los anticuerpos monoclonales o incluso las vacunas monovalentes frente a COVID-19, no serían efectivas frente a esta variante, lo cual hoy en día estaría preocupando a muchos países, en donde la vacunación se habría desacelerado y las personas no estarían adquiriendo las dosis de refuerzo con vacunas bivalentes importantes a considerar. La variante Kraken habría sido descrita a mediados de octubre de 2022 en Estados Unidos y actualmente, según informes, estaría representando ya el 75% de las infecciones en Estados Unidos, lo cual estaría indicando el grado de avance de esta variante, y ya la OMS habría declarado estar presente en más de 38 países. La situación de Portugal se sumaría hoy en día a los países de Europa que estaría detectando a la variante y que podría complicar la ola de contagios nueva que podría estar experimentando el país. Datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Hoy en día la situación de la variante Kraken alarma a los científicos, en donde para los científicos la variante Kraken será la variante dominante en los próximos meses. Y esto todavía no se conoce muy bien cómo se comportaría con el avance de las variantes detectadas en China, o sobre todo con la temible variante BF.5 que ha causado estragos en Japón. Sin embargo, lo que se toma en cuenta descartando estas variantes es de que la variante Kraken sigue avanzando y dominando los diferentes países. Ya se estaría detectando en 38 países y lamentablemente los expertos estiman que para el mes de marzo 2023 la variante Kraken sería la variante dominante en Europa. Ante los últimos casos reportados de la variante Kraken en Europa, ya Portugal estaría confirmando la presencia de esta variante en su territorio. Recordemos que Portugal ha sido un territorio en donde, sobre todo, una de las variantes de Omicron, como fue BA.5, habría causado una gran ola de contagios. Y esto se habría dado en los meses de septiembre-octubre de 2022. Sin embargo, con la presencia de la variante Kraken, Portugal estaría en riesgo de experimentar
una ola de contagios como se describió en el 2022 y que podría conllevar a un número importante de hospitalizaciones y cuadros severos. La llegada de la variante Omicron XBB.1.5, que conocida como Kraken, estaría preocupando a los diferentes gobiernos, dado que esta variante habría sido demostrada no ser neutralizada por vacunas monovalentes. La situación es mucho más preocupante en América Latina, en donde sobre todo escasos países estarían contando ya con la vacuna bivalente. En la gran mayoría no se cuenta con esta vacuna y pasaría otro problema adicional: la relajación de las medidas sanitarias. América Latina prácticamente viviría en una situación de post-pandemia, en donde ya para ellos la pandemia terminó y no estarían dándose cuenta de la situación que representa Kraken. Para Europa, según ECDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Europa, habría mencionado que Kraken será dominante en los siguientes 2 meses. No estiman de que sea más grave, sin embargo, esta situación podría cambiar, dado que en Estados Unidos, en los epicentros donde se había formado esta variante, como son Nueva York y New Jersey, la tasa de hospitalización se estaría incrementando. Y es muy importante mencionar que Europa, al igual que Estados Unidos, estaría enfrentando la época de invierno, con temperaturas frías. Esto podría conllevar a que la variante Kraken y otros virus respiratorios causen un impacto importante en el sistema sanitario. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una expresión importante ante el avance de la variante Kraken conocida como Omicron XBB.1.5. En una reciente publicación de este 13 de enero 2023, Portugal se sumaría a la lista de los países que estarían declarando la presencia de esta variante en su territorio. Según la publicación, se habría indicado que la variante Kraken ya habría llegado a Portugal. Según ECDC, el Centro para el Control de Prevención de Enfermedades en Europa, se habría mencionado que la variante Kraken sería la variante dominante en Europa en los siguientes 2 meses. La situación de Portugal es preocupante, dado que habría tenido impactos con respecto a los contagios, sobre todo por las variantes Omicron, siendo uno de los más importantes el avance de la subvariante BA5 que se habría dado entre los meses de septiembre y octubre de 2022. Ante ello, la amenaza de la variante Kraken ya en el territorio estaría significando un riesgo de una próxima ola de contagios que Portugal podría estar enfrentando. La situación también se sumaría con el avance de que Kraken ya se encontraría en más de 38 países y que la situación que se registra en Estados Unidos, en donde las vacunas bivalentes ya habrían sido administradas con anticipación, habría causado una ola de hospitalizaciones que podría también conllevar a un riesgo a Europa. La situación es preocupante y las vacunas bivalentes mostrarían cierta eficacia frente a Kraken. Sin embargo, las vacunas monovalentes no tendrían acción sobre ello. Datos que nosotros debemos considerar. Kraken será una variante dominante, no bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a acompañarme de manera diaria a los diferentes videos que vamos a estar compartiendo. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta de Luis Pacora para que usted pueda acceder a información en relación a medicina. Si usted desea ser miembro del canal, en la parte inferior hay un botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen las membresías. Hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, y el segundo, COVID-19, la pandemia por coronavirus. 2 libros que están disponibles a través de Amazon y a través de plataformas virtuales. Si usted desea que evaluemos su caso o desea tener una consulta, hemos generado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867 para poder agendar una cita y poder evaluar su caso. No bajemos la guardia y sobre todo estemos atentos a esta información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.